Tuve 3 meses sin hablar, mirando a ver qué pasaba, porque realmente no hay que... la Cámara de Diputados entonces y ahora no son bromas, hay que... Y yo, aunque era un abogado con experiencia, ya era un hombre de 40 años, pero en actividad así parlamentaria, partidista, no había tenido nunca. Entonces, tuve 3 meses, yo diría que no abrir la boca, sino que mirando, escuchando, viendo cómo se desarrollaban las cosas. Participaba en la Comisión de Legislación y Justicia y me acuerdo que entre las primeras cosas que se plantó la inhabilidad de un diputado electo, un diputado liberal, de origen liberal, que se llamaba don Luis, bueno, ya la memoria uno se le vaya. Luis Undurraga. Entonces, don Luis Undurraga era un abogado que ejercía su profesión y cuando fue elegido era el árbitro de los posibles conflictos que pudiera tener la Caja de Empleados Particulares con motivo de construcciones que habían. Todas esas construcciones grandes que están en torno a la Iglesia de la Providencia tenían que ver las cajas de previsión y había... Entonces él estaba de árbitro por posibles dificultades que hubieran con relación a esto. Y este organismo era semifiscal, o sea, entonces un motivo de inhabilidad era poder tener compromiso, ¿no es cierto?, con organismos que tuvieran fondos fiscales. Entonces, mandaron en examen esta situación a la comisión. Y en la comisión, bueno, yo estudié el asunto. Yo había sido profesor ayudante de Derecho Constitucional. Entonces, bueno, el ser juez árbitro no es ser empleado de nadie, ¿no? O sea, no había ahí una dependencia. Entonces hizo la comisión un informe favorable a que no había esta inhabilidad. Y estuvimos todos de acuerdo. Pero cuando llegó la cosa a la sala, se dio cuenta del informe. Me tocó dar cuenta a mí, me nombraron informante. Don Luis Tejeda, que era diputado comunista, cuando yo hice la exposición que no había dicho nada en la comisión, me atacó violentamente, como que yo estaba defendiendo el capitalismo, esto que este otro, y la inhabilidad. Estaba presidiendo la sesión Héctor Valenzuela Valderrama. Bueno, ahí te estoy contando esto porque fue la primera vez que hablé. Entonces me volé de rabia pues, y defender mi posición, porque yo había actuado con toda buena fe y rectitud y conforme al criterio jurídico, lo que me indicaba. Entonces las emprendí contra Tejeda, pues, y realmente lo apabullé. O sea, porque planteé, bueno, que yo para mí no hacía cuestión política de esto, que yo cuando había tocado defender la ley de defensa contra, había estado en eso, que yo podía sacrificarme porque los comunistas tuvieran su expresión, pero que había que respetar las cosas. Y, bueno, entonces fue un discurso fuera de lo común, porque fue vehemente, que está quizás más allá de lo que el asunto realmente merecía, pero defendí mi posición. Y yo me acuerdo que Héctor Valenzuela, a medida que yo hablaba, se iba parando. Entonces después me dijo, por Dios que estuviste bien, ¿me entiendes? Porque tiempo falta alguien que hable así, en términos de esa naturaleza. Bueno, te cuento porque como anécdota del hecho, pero después me tocó, como te digo, yo tuve una activa participación dentro de la Comisión de Legislación y Justicia,
ponte tú, luché contra los tribunales vecinales que quisieron imponer al comienzo del gobierno de la Unidad Popular, porque yo estimaba, si la judicatura cae en manos de tribunales vecinales, o sea, no letrados, es cuando uno lee los antecedentes de la Revolución Rusa o la cubana y se cae en la justicia popular, es inaudito, porque por aclamación, tú ves como la tendencia hoy día actual, que hay que espantosa, a la gente la juzgan públicamente antes de ser vistas las causas, porque, o sea, la independencia del Poder Judicial ya está condenada, la gente su imagen la tienen condenada de antemano en muchos casos. O sea, no se deja que haya una justicia de fondo. Entonces, yo obtuve, y fue un éxito porque y ahí trabé contacto con el ministro de la Corte, qué sé yo, y me tocó trabajar mucho en la modificación del Código de Procedimiento Civil, me tocó trabajar mucho con todas las garantías constitucionales en su época, y en una serie de otras leyes que participé, porque era la única comisión que yo asistía, digamos, porque era tal el trabajo que tenía de tipo contactos con el lector o demandas de tipo político, que en realidad me quedaba poco tiempo para eso. Y lo otro fue participar muy activamente en la parte de reforma, en la parte de acusaciones constitucionales. Yo creo que lo más profundo que me tocó fue la acusación del ministro Toá, el ministro del Interior, que fue la acusación de más alcance que se hizo durante el gobierno de Allende, y esa me tocó a mí sostenerla en el Senado. Y estudié una barbaridad, tanto que hay un jurista, Joao Garcés, que hizo un librito que se llamaba El caso Toá, en el cual me destina bastantes páginas al análisis. Evidentemente que es en contra mía, pero yo fui partidario mucho de ejercerla en el gobierno Allende, no por agredirlo, sino que por ayudarlo a que aplicara la ley. Entonces, yo creo que el gobierno, la oposición tenía que ser recia para que poner las cosas en su lugar. Entonces, por eso participé yo en esa acusación, a Orlando Millas también, a Feibusch, también intendente de Santiago, Jaime Feibusch, cuando hubo una muerte de unos niños aquí en la comuna de La Reina, que me tocó también actuar ahí, y ahí conocí muchos entretelores de todas las arbitrariedades. Fue de las pocas causas que después, cuando se fueron juzgadas y se descubrió realmente a los reales asesinos y se les condenó.